Como se temía, la industria automotriz en Norteamérica se encuentra nuevamente en medio de una tormenta perfecta, aunque no inesperada, al iniciar la primera huelga simultánea de la historia en los tres grandes fabricantes de Detroit, GM, Ford y Stellantis, por parte del sindicato United Auto Workers, UAW, que representa a más de 146,000 trabajadores de dichas OEM. Los paros comenzaron en las primeras horas del viernes 15 de septiembre de forma simultánea en 3 plantas con la participación de 12,700 trabajadores en total. Las plantas afectadas son las de Ford en Wayne, Michigan, la de GM en Wentzville, Missouri y la de Stellantis para fabricación de Jeep en Toledo, Ohio. Estas plantas son críticas para la producción de algunos de los vehículos más vendidos de los fabricantes. Estos paros afectan directamente a la producción de los modelos Ford Bronco, Jeep Wrangler y Chevrolet Colorado. Shawn Fain, presidente de la UAW, comentó: "Por primera vez en nuestra historia haremos huelga en los 3 grandes", añadiendo que el sindicato se abstendrá de iniciar más huelgas momentáneamente, sobre todo para cuidar los costos de los fondos de huelga de UAW. Pero de ser necesario y no llegar a los acuerdos satisfactorios, están dispuestos a analizar todas las opciones. UAW no admitirá juntas de negociaciones durante el fin de semana, y la CEO de GM, Mary Barra, dijo a la cadena CBS este viernes por la mañana que aún tenemos algunas opciones para solucionarlo, con la oferta que pusimos a UAW en la mesa anoche, sin especificar más al respecto. Más pequeña de lo esperado, Stan Fiorani, analista de Auto Forecast Solutions, dijo a Reuters que esta es una huelga más simbólica que dañina por el momento, añadiendo que se esperaba un impacto mayor en la primera ola de paros de plantas. Si las negociaciones no van en la dirección que Fain piensa que las beneficia, podemos esperar que se sumen más plantas en las siguientes 2 semanas. Con un fondo total para huelgas de $825 millones y pagos semanales a cada trabajador en huelga de hasta $500, la huelga costaría al sindicato unos $6.35 millones cada semana de mantenerse en las 3 plantas antes mencionadas. Con esta estrategia, la huelga podría mantenerse fácilmente por más de 11 semanas, afectando de manera importante la producción de los modelos ahí fabricados. Sin embargo, el impacto a corto plazo sería relativamente pequeño y con fabricantes que tienen miles de millones de dólares en ganancias. Parece difícil que no se sumen más plantas críticas a los paros, al menos si UAW pretende alcanzar sus demandas por aumentos salariales y de bonos por hasta el 40%. Inventarios y dónde terminará primero la huelga. Stellantis tiene más de 90 días de inventario, casi 13 semanas, del modelo Jeep Wrangler afectado, y ha estado produciendo SUV y pickups en sus plantas de la región en exceso durante los últimos meses, preparándose para este escenario. Aún así, la pérdida semanal por el paro en la planta de Toledo se calcularía en $380 millones semanales, basados en reportes financieros de la OEM. El impacto en unidades se calcula en 24,000 unidades a la semana para esta planta en Jeep. Stellantis informó que entró en modo de contingencia inmediato y tomaría decisiones estructurales para proteger a la compañía y sus operaciones en Norteamérica, posiblemente incluyendo sus plantas en México. De acuerdo con CNBC, Stellantis podría tardar más que Ford y GM en llegar a un acuerdo con UAW, ya que el OEM ha declarado anteriormente sus intenciones de cerrar o vender hasta 18 de sus plantas en los Estados Unidos, a la vez que incrementa sus inversiones en otros países como México. Stellantis tiene un total de 35 plantas en suelo estadounidense. Para Ford, es la primera huelga de este tipo en su historia. La planta de Wayne, Michigan, fue de las primeras en irse al paro en la madrugada del viernes. Aunque es un paro parcial, concentrada en las naves de pintura y ensamblaje final, por el contrario, todo el personal de las plantas de GM en Missouri y Stellantis en Ohio se fue a paro de una sola vez. Ford dio la mejor oferta de aumento a UAW, de un 20%, pero no fue suficiente. El legendario fabricante teme que cumplir con las demandas del sindicato
doble sus costos laborales y lo haga aún menos competitivo contra Tesla, con quien está en una guerra de precios en el segmento de las SUV eléctricas. Ford cuenta con un inventario total de 77 días para resistir las huelgas, es decir, 11 semanas. Por esta y las condiciones antes mencionadas, se espera que la huelga termine primero en Ford. GM declaró a medios estadounidenses el jueves que cumplir con las demandas de UAW le costaría a la compañía $100,000 millones, sin especificar cómo se desglosaría este costo. General Motors enfrenta el mayor problema en cuanto a inventario, al contar con un promedio de 50 días de inventario, poco más de 7 semanas. Fuentes de CNBC aseguran que el acuerdo propuesto por GM en las últimas horas del 14 de septiembre ofreció un aumento del 20% del salario por el periodo de 4 años del contrato, más días de vacaciones y 2 semanas de permisos de paternidad, entre otros beneficios. Se espera que si Ford llega a un acuerdo primero con UAW, GM trate de igualar su fórmula. Pero Stellantis se ha preparado para una larga batalla, al tener un inventario de hasta 100 días en algunos modelos. La OEM ha declarado sentirse extremadamente decepcionada del liderazgo de la UAW por su rechazo a relacionarse de una manera responsable para llegar a un acuerdo justo, tomando en cuenta los intereses de los trabajadores, sus familias y nuestros clientes, dijo en un comunicado. Autopartes, los afectados silenciosos. Si la huelga se extiende por más de 6 semanas, los efectos comenzarán a sentirse de forma importante en toda la cadena automotriz, incluyendo proveedores de Tier 1, Tier 2 y Tier 3 en Estados Unidos, México y Canadá. Estos niveles de proveeduría son más sensibles a impactos de paros y cuentan con menos recursos para soportar paros prolongados, lo que pone una alarma importante en la industria. Daniel Romo, líder de inteligencia de negocios de Director Automotriz, comenta: de cierta forma, los autopartistas en México han generado un colchón, al tener excelentes resultados y acelerar la exportación de autopartes en los últimos meses, lo que se ha visto en las cifras récord históricas difundidas por la INA. Sin embargo, este superávit no es eterno, y huelgas prolongadas o más extendidas aún pueden tener un impacto profundo para el sector en México, afirma. The Washington Post citó a fuentes anónimas de la Casa Blanca, adelantándose a la declaración formal de Biden y sugiriendo que la administración ofrecerá apoyos de emergencia a proveedores en suelo estadounidense que se vean afectados por los paros, especialmente a empresas medianas y pequeñas, con el fin de proteger sus negocios y los trabajos de sus colaboradores en caso de huelgas prolongadas de las OEM. La huelga se ve inmiscuida también en la confrontación de Joe Biden con Donald Trump, quienes buscan ser presidentes en el próximo periodo de su país y que tienen posturas opuestas respecto a la fabricación de vehículos eléctricos. Biden ha ofrecido hasta $15,000 millones en apoyos para modernizar fábricas y construir nuevas dedicadas a la electromovilidad en los Estados Unidos, medida que de cierta forma apoya los intereses tanto de fabricantes como de UAW al recaer en la generación de nuevos empleos. Trump, por el otro lado, asegura que fabricar autos eléctricos solo terminará restándole empleos a los sindicatos en los Estados Unidos. Mantente atento a esta información en desarrollo en Clúster Industrial.